Pues ahora nos vamos con Luis Edo. Él es ingeniero, máster en organización empresarial e industrial, actualmente director general del grupo Gómez Aparicio y bueno, pues otro crack dentro del programa. Y un representante más que digno de negocios de familia. Luis. La verdad que empezar un poco mi turno con la canción o la sinfonía de Indiana Jones describe un poco los últimos años que hemos llevado la empresa, porque hemos tenido que dar un vuelco importante, porque hemos estado incluso en los inicios de la crisis de 2008 al punto del cierre, ¿no? La empresa la fundó mi abuelo en el año 50, bueno, mi abuelo y mi abuela en el año 58, Paco y Luisa, en un pequeño patio de Madrid, como se hacía en aquella época, ¿no? Digamos, los garajes de hoy en día tecnológicos pues eran patios. Y la verdad que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, fueron poco a poco, era una encuadernación manual, fueron incorporando maquinaria, fueron incorporando más personas y haciendo una gran familia, hasta que bueno, pues tenían un negocio ya más industrial, con más volumen, más capacidad de fabricación de libros, pero siempre encuadernando. Y en el año 78, por desgracia, sufrimos un incendio en aquellas épocas que no era tan habitual el tema de los seguros y prácticamente la familia se arruinó. Entonces, en ese momento, mentalidades de aquella época, mi abuelo había definido que mi madre no estuviese en el negocio familiar por los temas de aquella época, no que no era un oficio para una mujer. Y el caso es que claro, en esa situación de ruina total, mi madre tuvo que incorporarse a ayudar en mitad de la universidad, hacer de todo con tal de sobrevivir. Y bueno, a sorpresa de mi abuelo y de todo el mundo, lógicamente, porque bueno, ahora hablaré de mi madre específicamente, fue poco a poco ayudando a reconvertir la situación, a salvar la empresa, y no solo ayudó, sino que poco a poco fue cogiendo los mandos y se convirtió en la directora general de la compañía, impulsando la empresa a otras cotas, profesionalizando el negocio y bueno, y haciendo un papel ejemplar, ¿no? Que nos llevó a tener una encuadernación industrial referente en el sector, del mundo de la encuadernación de las artes gráficas. Y bueno, me acuerdo siempre de frases de mi abuelo, que no está con nosotros, siempre lo orgulloso que está de su hija, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podía yo pensar eso, no? Y el cambio que dio, ¿no? De la fuerza de las mujeres. O sea que, y nada, yo me incorporo en la empresa en el año 2007. Es verdad que todo lo que he ido escuchando por aquí me suena mucho. Parece que hay un denominador común en las empresas, en cómo poco a poco las empresas familiares nos vamos integrando sin saberlo en el propio negocio. Y mi madre desde un inicio pues tenía un compromiso de que fuésemos conociendo cada proceso de la empresa, y desde muy jovencitos pues los veranos tenía como una especie de juego y decía, si aprobábamos 2 semanas a trabajar, y si suspendíamos alguna asignatura pues nos tocaba ir 1 mes y medio a trabajar. Efectivamente. Muy bien. Eso nos hizo pues bueno, conocer la empresa, tener una implicación desde muy jovencitos, y bueno, y saber si queríamos continuar el negocio, ¿no? En este caso mi hermano y yo. Vosotros, en los inicios de vuestra empresa, bueno, esta desgracia del incendio, evidentemente, pues es un varapalo enorme para cualquier negocio y más en el vuestro. Cogéis una época donde el libro es una época dorada, ¿no? Del libro, maravillosa, donde esas ediciones fantásticas y la impresión en sí es de lujo, ¿no? Muchas veces. Hay un cambio total en el mundo de la lectura, en el libro de la impresión, en el mundo digital. O sea, vamos hacia un mundo digital. ¿Cómo lo habéis vivido, Luis? ¿Cómo lo ves tú y cómo ha sido ese proceso de pasar el libro físico que todos hemos tenido, que nos encantaba tener, a incluso la gente no comprar un libro y leerlo de manera digital? Realmente ahí es donde comienza mi historia, porque bueno, cuando me incorporé en la empresa ya de manera formal, según estaba en la universidad, seguía implicado en la empresa llevando temas de calidad, de medio ambiente, y una vez que ya terminó, me faltaban algunas asignaturas, terminó la carrera, me incorporé a la empresa. Y entonces ahí empiezan a venir, digamos, los golpes por todos lados, porque por un lado en 2007 varios gurús de las tecnologías vaticinan que no va a haber libros en unos 10 años en soporte de papel, y digo, joder, vamos, el mito de las empresas familiares de tercera generación lo vamos a cumplir al momento, ¿no? Porque sí, claro, porque no va a haber negocio. Los abuelos lo crean, los padres lo hacen crecer y los nietos se la cargan, ¿no? Pues bueno, pues digo, pues vaya responsabilidad y vaya losa tengo, ¿no? Y entonces en ese momento empiezo yo a visualizar, a pensar pues modelos de negocio alternativos o quizá libros personalizados. Bueno, el caso es que no me da mucho tiempo a pensar mucho, porque en 2008 empieza una crisis tremenda
y nos toca de lleno, tanto a nivel de la crisis económica como la crisis que ha sufrido el libro de los cambios multimedia. Es decir, el libro a partir de 2012 no solo es que tocase ya suelo, por las enciclopedias, diccionarios, y una vez que tocó suelo, a partir de 2012 ha ido creciendo poco a poco porque parece que se va recuperando, que la gente quiere el libro en papel, igual que en otros formatos, ¿no? Catálogos, etcétera. Y bueno, el caso es que a nosotros nos afectó muchísimo. Poco a poco fuimos mermando la empresa, poco a poco, cada vez reduciéndonos más, una empresa muy endeudada en ese momento, no sabíamos qué hacer. Y en el 2008, con una visión clara, cambiamos el planning estratégico y marcamos que teníamos que ser una empresa integrada. ¿Qué quiere decir esto? Imprimir e encuadernar. Nosotros solo encuadernábamos y tenemos que darle un vuelco y imprimir de manera profesional para poder tener el proceso completo, todo lo que es la trazabilidad del producto y poder contratar directamente con las editoriales, con las empresas. Y bueno, nos embarcamos en un camino de búsqueda, de intentar comprar empresas, de intentar llegar a acuerdos, bueno, todo infructuoso, grandes fracasos, yo ya no sabía ni qué hacer. Y de hecho en 2011, ya en una situación tremenda, casi sin tener dinero para pagar los sueldos, tengo que vender mi casa. Recién divorciado, me vuelvo a casa de mis padres, porque claro, en un contexto de crisis tremenda, vendemos parte de propiedades familiares que teníamos con tal de llegar y pagar los sueldos y reestructurar la empresa, y después de mucho buscar, en 2012 nos surge la gran oportunidad, llega una empresa que está en un proceso complicado en el que necesita quitarse una máquina bastante interesante, a través de un contacto que me avisa, un gran amigo, me dice, oye Luis, tienes que ir a ese sitio y tal, voy, llegamos a un acuerdo, y bueno, el caso es que al final incorporamos la empresa, la máquina, no fluía el crédito en ese momento, pero mi abuela me prestó el dinero, bueno, Y en 2014, cuando ya empezaba a recuperarse, gracias a que éramos una empresa integrada, montamos junto con otros socios Liber Digital. Yo ya me había incorporado en 2012 como director general. Uh-huh. Y bueno, y esa visión que teníamos, pues bueno, como que se estaba cumpliendo. Y en 2014 montamos una empresa muy innovadora con dos socios, Enrique Díaz, que es un compañero mío de un máster, y José Antonio Mora, una persona que llevaba muchos años en el sector y que ya ha hecho avances en el tema de las tecnologías de impresión digital, que son tecnologías dedicadas a la impresión de tirada corta. Que venía muy tirada bien. Corta. Tirada corta, uh-huh. ¿Por qué? Porque la impresión de offset, impresión tradicional, es muy rentable para las tiradas largas, pero para las tiradas cortas, que mejoran la cadena de suministro del libro, no valían. Entonces, hacemos un proyecto bastante ambicioso, que bueno, que eso daría para otro programa porque hay mucha historia ahí, y eso nos posiciona en un punto bastante estratégico en el mercado, nos impulsa a poder exportar en Europa, empezamos a crecer a cotas del 30%, y bueno, y eso nos llega a una posición pues no de una empresa de gran volumen, una empresa muy versátil, capaz de hacer cualquier tipo de libro con ya sea de tirada corta o tirada larga, en cualquier tipo de acabado, como puede ser una tapadura, una encuadernación más compleja, encuadernaciones más sencillas como una grapa tipo revista, un libro de tapa blanda. La verdad que la historia es muy, muy inspiradora, ¿no? Porque yo creo que parte de lo que has contado lo comparten o lo han vivido muchas empresas, también familiares como la vuestra, y como todas. Yo también soy una segunda generación de una empresa familiar, y hemos tenido muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, si no, pues algunos tropiezos, pues por la situación, incluso económica, o a veces la mala suerte, ¿no? Como en el caso del incendio. La verdad que es espectacular y me encanta, y te doy la enhorabuena, porque hay que ver un poco también las dos caras de la moneda, ¿no? Una empresa que no ha sucedido nada, pero que ha sabido crecer en el tiempo, y una empresa que ha tenido varios varapalos o varias desgracias, como en el caso del incendio, y ha sabido sobrevivir, y aquí estás como un ejemplo de negocio familiar fantástico, y que además hacéis un montón de cosas, y dará para otro programa, porque tendrás que venir a otro programa con tus socios, esos que habéis creado todo esto, y nos contáis todo. La parte fundamental, como siempre digo, y que me siento orgulloso a cotas máximas, es el equipo. El equipo, desde la primera persona a la última, es un compromiso que se demuestra cada día, se ha demostrado ahora en el confinamiento, con toda esta pandemia, y me siento tan orgulloso de compartir con el liderazgo, tanto con mis socios como con otros compañeros, con todos los compañeros de la empresa, porque gracias a ellos estamos donde estamos, claro.
Es que una empresa es la gente. El negocio es lo que genera la gente, no al revés. Las máquinas son máquinas, la tecnología es tecnología, sí. Y siempre hay gente detrás y eso es lo más importante. La gente, los que dirigir las empresas o los que dirigimos las empresas, los que estamos detrás, los trabajadores, la gente, los profesionales que nos apoyan, eso se crea una empresa, no se crea, la empresa no crea las personas, sino al revés, ¿no? Eso que parece que las empresas salen así por Birli y Birloque. En esta época de COVID, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Qué tal ha sido? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy difícil, sobre todo por la incertidumbre. Hemos tenido que gestionar adecuadamente con un gabinete de crisis cada incidencia que iba surgiendo. Y bueno, podemos decir que la situación está controlada, con los matices de la incertidumbre que no sabemos qué nos depara el futuro, sobre todo en este contexto. Pero está controlada y sobre todo el saber que puedes mantener a toda tu plantilla, que para mí es lo más importante, el saber que seguimos con ciertos ligeros cambios, planning estratégico, me da tranquilidad y sobre todo trabajar con transparencia en que todo el mundo sepa cuál es la situación, ¿no?, en la que estamos viviendo, porque creo que es lo más importante, gestionar la incertidumbre de todos tus cosas. O sea, al final todo esto lo que genera es una gran cantidad de dosis de incertidumbre y la confianza es clave, la confianza de que seas transparente con todo tu equipo en la situación de cómo es y ayudarles, ¿no? Estamos en momentos de que tenemos que ayudarnos entre todos, empresas, compañeros y ver cada situación, ¿no? Es decir, como muchas veces uso esta frase, ¿no?, de Ortega Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, y como si fuese una palabra polisémica siempre digo lo mismo, es decir, efectivamente hay que entender las circunstancias de la gente, hay que entender las circunstancias de lo que está pasando, pero también hay que derribar esas circunstancias para superarse, para derribar límites y para seguir creciendo y tirar hacia adelante. Es verdad, ¿eh? Y a veces la familia no es un lazo de sangre. La familia a veces son la gente que está trabajando contigo mano a mano, los socios, totalmente, las personas, los lazos de sangre. Son la familia, evidentemente, pero hay otra familia segunda que puede ser tan importante o más para progresar y seguir adelante, que es un poco lo que tú dices y estoy al 100% de acuerdo. Pues ¿estás preparado para el test del éxito? Por supuesto. Éxito relativo, yo siempre digo, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Una película con la que te identificas. Uy, va, ahí me has pillado. Te he pillado. Ya sabía yo que alguno lo pillaba yo en este programa. Bueno, 7 años en el Tíbet. Muy bien. ¿Lo que más te motiva? Lo que más me motiva es trabajar en equipo con mis compañeros y trabajar persiguiendo una visión. Da un consejo a los que te estén escuchando, que tengan empresas familiares o no, o empresas familiares de sangre o estas que decimos que no son tanto. Dale un consejo para mantenerse a flote. Pues diría 3 aspectos claves. Aunque sea un consejo, bueno, me lo salto un poquito y digo 3 aspectos claves. Fenomenal. Uno es saber delegar. Eso es una de las cosas que mi madre me enseñó y es generar un contexto de confianza en la persona que está tomando las riendas de la empresa y que se equivoque. Otra es tener una visión clara, definida, con objetivos claros, alcanzables, para trabajar en una dirección, ¿no? Si no sabes a dónde vas, pues no llegarás a ningún camino. Y tercero, el compromiso. El compromiso es clave, es fundamental, y ese compromiso es el que hay que transmitir en los equipos para que todos juntos hagamos que esa visión se vaya cumpliendo. Una frase que sea tuya, una frase que te defina, que te guste mucho. Hay una frase que siempre digo, por eso decía lo de éxito relativo. Las empresas son castillos de papel, porque yo he podido vivir como una empresa en un momento dado está en la cresta de la ola y de un año para otro se hunde y no sabes qué hacer, ¿no? Te sientes impotente en una situación en la que lo gestionas como puedes, pero por lo tanto las empresas son castillos de papel y hay que cuidarlos y hay que estar al servicio de la empresa. Pues la verdad que excelente, Luis, Edo. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Pilar Martín y Rafael Juan, que le mandamos un abrazo enorme también. No está con nosotros, pero sí en espíritu, y ha estado además mucho tiempo contándonos esa maravillosa empresa y esa maravillosa persona que también es él. Muchísimas gracias. Espero contar con vosotros más adelante. Será un placer, por supuesto. Que tenemos que inspirar a mucha gente, que la situación está muy mal y hay que ser optimista y eso, totalmente, y contar historias de éxito y fracaso, pero luego volver a levantarse. Siempre. Es así, ¿verdad, Luis?
Pilar. Sí, cuando quieras, Margarita, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias. Queridos oyentes, no nos abandonéis, que os esperamos la semana que viene con muchísimas cosas más. Y ya tenéis un programa muy inspirador para que penséis y veáis las cosas de manera positiva y esas oportunidades de negocio que siempre, siempre, siempre están ahí. Muchas gracias.